Ahí está. Buenas. Vamos a explicar el diseño factorial de tres factores. Somos estudiantes del diseño experimental y somos el equipo 8. Nuestro grupo está conformado por Luis Ángel Herrera, Ramón Camilo Brum, Aníbal García y mi persona, Altieri Bárcenas. Bueno, el diseño factorial de tres factores considera esos factores con tres niveles cada uno y tiene 3 a la K tratamientos. La primera desventaja del diseño de 3 a la K es que al aplicarse requiere mayor cantidad de pruebas que el diseño de 2 a la K. Esta es nuestra fórmula general. A nosotros nos tocó el diseño de 3 a la 2 factorial. Cuando se requiere investigar la influencia de tres factores A, B, C sobre una o más variables de respuestas y el número de niveles de prueba en cada uno de los factores es A, B y C, respectivamente, se puede construir el arreglo factorial A por B por C, que consiste de A por B por C tratamientos o puntos experimentales. Entre los arreglos de este tipo se utilizan con frecuencia en aplicaciones diversas. Se encuentran el factorial 2 a la 2, el factorial 3 a la 3 y los factoriales mixtos, con no más de 4 niveles en 2 de los factores. Por ejemplo, el factorial 4 por 3 por 2 y el factorial 4 por 4 por 2, por mencionar 2 de ellos. Experimento. Primero que todo vamos a dejar en claro unos conceptos claves. ¿Qué es un experimento? Es un estudio en el que el investigador tiene un alto grado de control sobre las fuentes de variación importantes, se denomina experimento. Si se tiene poco control sobre los factores, se habla de un estudio observacional. Factores son aquellos fenómenos que potencialmente causan variación y que son controlados por el experimentador, se denominan. También a veces se denominan tratamientos. Niveles de un factor son los valores que toma un factor. En general toman valores que se miden en escala categórica, aunque a veces suelen ser medidos en escala numérica. Combinación de tratamientos. Cada una de las combinaciones de niveles de todos los factores involucrados en el experimento. Réplicas. Todas las corridas experimentales que corresponden a una misma combinación de tratamientos. Son repeticiones del experimento bajo idénticas condiciones de los factores. Objetivos. Lograr mayor precisión en la estimación de los efectos de los factores y de sus iteraciones y estimar el error experimental. Hipótesis de interés. El estudio factorial de tres factores permite investigar los efectos A, B, C y sus combinaciones AB, AC, BC y ABC, donde el nivel de desglose o detalle con el que se pueden estudiar depende del número de niveles utilizando en cada factor. Por ejemplo, si un factor se prueba en 2 niveles, todo su efecto marginal individual es lineal, o sea que su efecto individual no se puede descomponer, pero si tuviera 3 niveles, su efecto marginal se puede descomponer en una parte lineal y otra cuadrática pura. En resumen, se tienen 7 efectos de interés sin considerar desglose y con ellos se pueden plantear 7 hipótesis nulas. Aquí podemos observarlas, cada una aparejada con sus correspondientes hipótesis alternativas. O sea que vamos a tener nuestra hipótesis nula y cada una va a tener una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. En la nueva, para probar esta hipótesis se muestra en la siguiente tabla. Bien. Hacer la tabla del diseño factorial para tres factores. En este pedazo de la tabla vemos la FB, que significa la fuente de variación, que está el efecto A, el efecto B, el efecto C, efecto AB, efecto AC, efecto BC y efecto ABC. Aquí en SC es la suma del cuadrado de los efectos. GL son los grados de libertad de los efectos. Cuadrado CM es el cuadrado medio y F sub 0 es el Fisher. Aquí vemos la fórmula para sacar la suma de cuadrado de los factores. El factor A, factor B, factor C, factor AB, factor AC, factor ABC y el factor ABC, con la suma de cuadrado total y la suma de cuadrado del error, donde YI es el total de las observaciones bajo el iésimo nivel del factor A. YJ es la total de observaciones bajo el jésimo del factor B. YK es el total de observaciones bajo el késimo nivel del factor C. YJ es el total de observaciones bajo de la IJ celda, y así sucesivamente. Y aquí están los grados de libertad del factor A, que es A menos 1, el grado de libertad de B, que es B menos 1, los grados de libertad de AB, y así sucesivamente. El factor A es el cuadrado medio de A sobre el cuadrado medio de error. El factor B
es el cuadrado medio B sobre el cuadrado medio de error, y así sucesivamente, como vemos a continuación, como podemos observar aquí. Bueno, aquí vamos a explicar un pequeño ejemplo de cómo aplicarle el diseño factorial de 3 a la 2. Dice, un ingeniero mecánico estudia la rigurosidad superficial de una pieza producida en una operación de corte de metal. Son de interés de 3 factores: la profundidad del corte A, la profundidad de corte, que viene siendo el factor A, el ángulo de la herramienta, el factor B, y la rapidez de la alimentación, el factor C. Los 3 factores se les ha asignado 2 niveles y se corren 2 réplicas de un diseño factorial. Aquí podemos observar el cuadrito que tiene los factores. Dice: A. Analice los datos usando el análisis de varianza bajo el supuesto en que todos los factores son fijos. Use la tabla ANOVA al 0.95%. Y el B, que dice: encuentre los valores de P de los cocientes F, inciso A. Bueno, siguiendo explicando el ejemplo, aquí empecemos por los pasos. El primer paso es el planteamiento de la hipótesis de cada efecto, como tenemos A, B y C. Entonces para cada uno respectivamente hay que plantear 2 hipótesis, que es la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Acá tenemos por cada efecto las 2 hipótesis correspondientes, que son A, B y C, y la combinación entre ellas, que nos generan un total de 7 hipótesis. Acá el segundo paso que debemos seguir es calcular las sumas correspondientes. Acá, como vemos en el cuadrito, tenemos los tratamientos. Entonces calculamos el I. El I sería la sumatoria de las columnas. El Y sub I sería la sumatoria de la columna anterior y la columna siguiente. El Y sub I cuadrado sería el cuadrado de cada columna, o sea, aquí en este caso sería 82 al cuadrado. Y después, acá como vemos en amarillito, sería la sumatoria de Y al cuadrado, que nos da el número que tenemos acá. Acá mismo hallamos el K, que el K sería la sumatoria de todas las filas. El YK quería ser la sumatoria de los 2 términos que están al lado. Y la sumatoria de YK al cuadrado la tenemos por acá para llenar nuestra tabla. Por acá tenemos la sumatoria de Y sub I, J y K, que sería la sumatoria de cada uno de los términos al cuadrado, que es la tablita que tenemos acá. Sería 9 al cuadrado, acá sería 11 al cuadrado, 9 al cuadrado, 10 al cuadrado y así sucesivamente. Por este lado tenemos que calcular la sumatoria de YJK al cuadrado. Entonces, para calcular la sumatoria de Y y J al cuadrado, acá la tenemos como se la expliqué anteriormente. Calculamos la sumatoria de Y punto IJ al cuadrado. Bueno, entonces acá tenemos la sumatoria. Como vemos, el cuadrito azul sería la sumatoria de estos dos, de las pulgadas de cada cuadrito. El amarillo nos está haciendo la sumatoria de los cuadritos, está simbolizado por color para hallar la sumatoria de Y y J cuadrado, Y sub I punto J cuadrado, y así sucesivamente. Entonces por eso acá cada cuadrito lo tenemos organizado de color, de tal modo de que sea más fácil al momento de tomar el ejemplo como guía. Y así correspondientemente llenamos todas las tablas. Y acá las sumatorias que obtuvimos fueron las siguientes. Tenemos la sumatoria de YJK cuadrado, que sería nuestra valor acá, la sumatoria de Y, la sumatoria de Y cuadrado, la suma N, que A, B, C. Acá tenemos el resultado de todas las sumatorias, organizándolas en la tabla para posteriormente pasar a hacer el procedimiento en Minitab, que sería lo siguiente que vamos a explicar. Bueno, en este tercer paso calculamos las componentes de ANOVA. Como podemos darnos cuenta, vamos llenando los espacios de la tabla de ANOVA. Lo que esperemos es calcular primero la suma cuadrado perfecto total
que viene dado de la fórmula la sumatoria de y jk al cuadrado menos la sumatoria de y a la 2 sobre n. Esto nos da un valor que no podemos quedar, además tenemos que reemplazar que 177 que es 251, que equivale a la sumatoria de y jk a la 2 menos la sumatoria de y al cuadrado, que es 177 al cuadrado sobre 16, y esto nos equivale a un valor que nos da 92, y así sucesivamente vamos haciendo con la suma cuadrado del primer tratamiento, como se está acordando la segunda variable b, la suma cuadrado de c, de las 7 combinaciones posibles, la suma cuadrado de abc, de la suma cuadrado ab, de la suma cuadrado bc, para así ir completando la tabla de ANOVA. Bueno, ya aquí son las últimas fórmulas que estamos calculando, y aquí estamos calculando la suma cuadrado perfecto de ABC, que nos da 5.8. Para esto lo hacemos con el fin de completar la tabla de ANOVA. Y por último, lo que calculamos es la suma cuadrado del error, que muy bien dice la fórmula, que es la suma cuadrado total menos la suma cuadrado de A, menos la suma cuadrado de B, menos la suma cuadrado de C, menos la suma cuadrado de ABC, menos la suma cuadrado de AC, menos la suma cuadrado de BC, menos la suma cuadrado de ABC, que eso nos da un valor de 19.5. Y entonces pasamos a completar la tabla de ANOVA. Antes de completar también tenemos que calcular los grados de libertad. Bueno, aquí en esta calculamos, en el siguiente paso, lo que vamos a hacer es calcular son los grados de libertad y el cuadrado medio de cada combinación posible. Como aquí vemos, aquí calculamos el grado de libertad de A, el grado de libertad de B, de C, de A, B, C. Entonces aquí está ya resuelto. 2 menos 1 de 1, y así sucesivamente vamos calculando todo para ir completando la tabla de ANOVA. Vale. Aquí vamos calculando el cuadrado medio, que como aquí está la fórmula, lo que tenemos que hacer es reemplazar y calcular, hacer las estadísticas, ¿no?, para así completar la cuadrado, que también calculamos la suma cuadrado medio de AB, de A, la suma cuadrado de A, de B, de C, de ABC, y así para completar la tabla de ANOVA. Bueno, como la tabla de ANOVA está compuesta por suma cuadrado, la suma de cuadrado, los grados de libertad, el cuadrado medio, la f de Fischer, la f calculada y la conclusión. Lo único que nos faltaría calcular aquí es la f de Fischer. La f de Fischer, la Fischer la calculada de Fischer. Entonces, aquí como nos damos cuenta que la f de Fischer está dada por lo que anteriormente ya habíamos hallado, que es cuadrado medio de A sobre el cuadrado medio del error, y así vamos reemplazando para así obtener ya la tabla. Y completarla y sacar las conclusiones. Bueno, como dado que utilizamos una A de 0.5 y puesto que el valor de f con su nivel de significancia como con su nivel de grado de libertad en las tablas respectivamente, tenemos que f de 0.5 es igual a 5.32. Con eso podemos sacar la conclusión. Nos dice que para la rapidez de alimentación aceptada, nos dice que para la profundidad de corte aceptada, nos dice que para el ángulo de la herramienta nos dice rechazada. ¿Por qué? Porque la f calculada es menor que la f de Fischer. Y como nos podemos dar cuenta, es un ejercicio muy sencillo y muy fácil de realizar. Bueno, aquí ya nos arrojó los resultados obtenidos en el programa Minitab, que es un programa muy fácil que se utiliza para
análisis de variancia, diseños de experimentos. Es muy fácil, también es un programa como Excel, sino que más profundo, de software libre, y nos permite graficar. Como vemos, obtenemos aquí los tres factores, corrida de base de 8, bloque de base 1, réplicas 2, total de corridas de 16 y total de bloque 1. Bueno, aquí ya vemos la gráfica de residuos para respuesta. Aquí tenemos la gráfica de probabilidad normal, el histograma versus los ajustes y versus el orden. Lo estaremos adjuntando en el video, el programa y cómo se realizó el programa. Muchas gracias.